Congresista Bazán, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Ha dicho el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, que hay como una suerte de acuerdo para priorizar 5 casos de mochasueldos en este periodo. ¿Esto se coordinó con usted? ¿Qué le parece su reacción ante este número o este anuncio que ha hecho el presidente del Congreso? Buenas noches, congresista. Buenas noches, Gary. Buenas noches, Santiago. Yo digo gusto estar con usted. Bueno, yo saludo la priorización o la voluntad que tiene la mesa electiva para poner estos temas ya al debate. Quiero recordar que la Comisión de Ética ha hecho su trabajo. Lamentablemente hemos tenido casos durmiendo el sueño de los justos para votación del Pleno. Yo quiero recordar, por ejemplo, hay 3 casos. El caso de la congresista Katy Ugarte, que se le suspende 60 días de legislatura y el descuento también. Hasta ahora no se vota el tema. Del congresista Flores Sancachi por el recorte de remuneración de sus trabajadores. Se pide 120 días, que es la máxima sanción. Para el congresista Lizarzaburu, 120 días. También en mi gestión, hasta ahora no se ven los temas. Y así como ellos, hemos sancionado a otros 6 parlamentarios. Hemos tenido productividad, sí, pero lamentablemente a veces escapa de la voluntad no solo de los miembros de la comisión y de mi presidencia, y es la voluntad finalmente del Pleno la que decide. Y lamentablemente me he chocado con muchas adversidades, sobre todo parlamentarios que defienden lo indefendible y también con posiciones o intención de bajarle la sanción que plantea la Comisión de Ética, ¿no? Congresista, ¿nos permite o nos recuerda, por favor, qué pasó cuando se habló del caso de José Arriola en la Comisión de Ética? Porque esta denuncia ya se sabe hace unos meses, solamente que ayer se ratificó con la denuncia de la persona que recolectaba los salarios de los trabajadores del congresista José Arriola. ¿Cuál fue la evaluación de la Comisión de Ética frente a este caso en particular que el Ministerio Público ya venía investigando? Bueno, quiero recordar que inicialmente se planteó una denuncia contra el congresista Arriola. En esta denuncia se inició un proceso de investigación en la Comisión de Ética donde se invitó a todos los trabajadores y ex trabajadores del parlamentario. Lamentablemente, hay que decirlo, los trabajadores tienen miedo a declarar dentro de la comisión. ¿Por qué hay ese miedo? Porque, insisto, hay algunos parlamentarios que se ponen en una posición defensiva contra los trabajadores, tratando de proteger a los parlamentarios acusados. Entonces, ningún trabajador, en este caso, indicó que se le había recortado el sueldo. Todos los que declararon, lo que dijeron fue: a mí lo hice por voluntad propia, y por voluntad propia también firmé una declaración jurada, lo cual no resultaba creíble, pero lamentablemente son las declaraciones que ellos dieron en su momento. Entonces, la Comisión de Ética, bajo mi presidencia, no podía entregar la máxima sanción. Tuvimos que castigarlo por permitir que se hagan este tipo de declaraciones juradas dentro de su oficina, y castigamos con 60 días al parlamentario, pero ahora se presentan otros elementos, otras pruebas y hechos. Entonces, la Comisión de Ética, bajo mi presidencia, yo pedí que se le pueda, la primera vez en la historia que se le reapertura un caso al congresista. El congresista ha apelado a ley sin idem que impide que se le pueda investigar 2 veces por una misma situación a una persona, pero quiero recordar de que acá hay otras pruebas y hechos distintos. Entonces, yo creo que este tema tiene que proceder y vamos a, por supuesto, llegar hasta el final en este caso, porque ya hay declaraciones distintas también, ¿no? Claro, no, y lo que estamos viviendo también es un incremento de historias de congresistas y recortes de salario. O sea, nunca antes como hoy se había registrado tanto esta práctica, ¿no? Y se había documentado tan bien en cada caso en particular. Por eso creo que también hay una sensación de, oye, esto trasciende la Comisión de Ética. Congresista, usted incluso ha planteado que no debería existir la Comisión de Ética. Ha planteado que debería más bien ser un ente externo al Congreso el que regule la ética de los parlamentarios. ¿En qué modelo se ha basado? ¿De dónde sacó esa idea, congresista? Porque sí, está bien, entendemos que a veces se siente que desde el Congreso en ética, claro, no son lo suficientemente drásticos, y usted nos dice, claro, a veces los trabajadores prefieren defender al congresista y no van a echar al congresista en esta comisión.
¿De dónde sacó la idea de que sea un órgano externo y cómo sería, quién sería el que regule la conducta a los parlamentarios, los casos de poca ética, por ejemplo? No es solo una propuesta que ha nacido de mi parte, sino es un tema que viene debatiéndose hace mucho tiempo. La Comisión de Ética, lamentablemente, hoy resulta siendo juez y parte en la situación. Claro. Vemos que semana a semana salen casos de parlamentarios, lo cual por supuesto me preocupa, porque al día de hoy tenemos 13 parlamentarios investigados en la Comisión de Ética. Entonces, no me queda duda que pueden ser más en los próximos semanas o meses. Entonces, cuando hay una gran cantidad es difícil llegar a una sanción justa para ellos. Yo creo, indiscutiblemente, el acto de recortar el sueldo es un acto delincuencial. Y no solo se trata de suspender los 120 días, de que se queden sin sueldo 120 días. Esto es un delito y tiene que ser pagado como tal. Por lo tanto, es un tema que va por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo creo que esos parlamentarios se tienen que ir del Congreso de la República. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que sancionan? El mismo parlamentario. Y muchas veces parlamentarios de los propios grupos, de los grupos parlamentarios que integran el Congreso. Entonces no se llega a una sanción efectiva y por lo tanto mi planteamiento es, o tenemos dos caminos, un ente fuera del Parlamento, que lo integre de repente un representante de la Contraloría, del Ministerio Público, del Poder Judicial, un expresidente del Congreso, expresidentes de la Comisión de Ética, que se pueda, un miembro de la sociedad civil organizada, por ejemplo, para que esté fuera del Parlamento. Y además, y el otro camino es procesos completamente rápidos, express, por ejemplo, que la mesa directiva nombre un congresista ponente y en un plazo de máximo 14 días el congresista presente su informe y ya con total respeto al debido proceso se pueda sancionar al parlamentario y tenerlo fuera en tiempo récord y no esperar, porque he hecho esfuerzos. Desde mi presidencia hemos bajado de 7 a 3 meses los procesos, pero aún resultan siendo largos. La población y el Congreso se desgasta porque ve que los procesos demoran y justicia que tarda no es justicia finalmente. Exacto, congresista. Aquí revisando justamente la sanción que se le hizo a José Arriola cuando se abordó este tema en la Comisión de Ética, en la propia página del Congreso dice: la recomendación fue una amonestación escrita pública con multa de 30 días de sus saberes. No se le suspendió de su trabajo parlamentario. Ahora, si tenemos un escenario en la que tenemos a una de las personas que recolectaba este dinero, que habló para las cámaras de Latina porque se le encontró en la calle, se le insistió, no quiere decir que esta trabajadora vaya al Congreso de la República a repetir su historia, porque finalmente todo el testimonio ya está en el Ministerio Público. Si se reabre el caso del congresista José Arriola y nuevamente los trabajadores no se acercan al Congreso a hablar de estos depósitos que hacían, ¿cuál podría ser el devenir de esta nueva reapertura del caso? ¿Habría una sanción o simplemente se repetiría una amonestación escrita? Lo que sucede es que hoy hay declaraciones, por supuesto, firmadas por los propios trabajadores. Entonces, lo que han declarado ante el Ministerio Público es bajo juramento. Entonces, se entiende que es una prueba fehaciente de algo que ha ocurrido. No solo se trata de una denuncia periodística, porque en todos los casos lo que hemos tenido son denuncias periodísticas, pero no podemos quedarnos solo en la denuncia, tenemos que tener alguna prueba que determine responsabilidad. En ese escenario, lo que corresponde es, si tenemos, obviamente se podría solicitar la documentación fiscal y con ello se podría llegar a una sanción. No hablo de manera puntual de este caso, sino de absolutamente cualquier otro caso. Entiéndame, no puedo adelantar posición al respecto. Correcto, congresista Diego Bazán. ¿Cómo va a ser la transición de la presidencia de la Comisión de Ética? Porque se hablaba de Alex Paredes como su sucesor. ¿Usted va a entregar el cargo? ¿Cómo se tienen previstas estas fechas? Mira, yo sigo siendo presidente de la Comisión de Ética. El encargo ha sido por 2 años. Así es. Yo no desconozco si hay conversaciones o algún acuerdo político para que yo deje la comisión. De ser así, yo lo voy a respetar porque no tengo otra opción.
tengo que ser respetuoso a lo que elige la mayoría. Entiendo que este tema tendría primero que pasar por los votos de los miembros de la comisión y segundo, tendría que pasar por los votos del Pleno del Congreso, puesto que en el reglamento se indica que la presidencia de la Comisión de Ética son 2 años. Así es. Claro, digamos, correspondería que usted se mantenga en el cargo, pero quizás su movida o su cambio de bancada podría significar este movimiento, ¿o no se justificaría, congresista, para usted? Bueno, indiscutiblemente se me entregó la presidencia siendo yo de Avanza País, entonces entiendo y soy respetuoso de cualquier tipo de decisión que tomen las bancadas. Finalmente siempre me respondo a los votos de los miembros de mi comisión. Entonces, si ellos deciden que yo ya no siga, me toca respetar, me guste o no. Claro, porque el bloque magisterial ahí puede reclamar, digamos, su posición de que le toque presidir la comisión con la atingencia de que el bloque magisterial tiene entre sus integrantes a personas investigadas Además, por el caso de recorte de salario, ¿no? Algo que no pasaba con Avanza País. Por lo menos ahí también seguimos mirando, digamos, la situación complejísima de muchos parlamentarios involucrados en esta conducta, congresista Bazán. Congresista, ¿se me permite una pregunta adicional? Usted dice que se tiene que ver en pleno la suspensión de la congresista Katy Ugarte, Flores Ancashi, Lizar Saguro, 60 días para el primer caso y 120 días para los otros. ¿Cuándo se tomó esta decisión en la Comisión de Ética? ¿Se acuerda en qué mes aproximadamente? Hace por lo menos 5 o 6 meses. 5 o 6 meses y ese tema no ha sido abordado en el Pleno todavía. No, ha sido abordado. En la última agenda del Pleno, este jueves pasado, aparece el tema del congresista Lizar Saguro. Y yo me negué a tocarlo y lo voy a decir claramente, porque el debido proceso te indica, tienes que notificarle una semana antes al parlamentario para que en el Pleno haga uso al derecho de defensa. Ajá. Y nunca se lo notificó. Si se quiere hacer las cosas desde la mesa directiva, que se hagan bien, que se notifiquen a los parlamentarios, y yo con todo gusto los sustento y sigo siendo presidente de la Comisión de Ética. Muy bien, congresista, nos queda clarísimo, 4 o 5 meses, en todo caso es lo que está demorando que se aborden estos temas, y eso quiere decir que cuando hay voluntad política se abordan los temas rápidos y cuando no, pues ahí se duermen los temas. Ahora, solo congresista, quizá para terminar, Renovación Popular es el nuevo partido que lo acoge a usted, o se entiende que es incluso hasta un regreso, pero no ha querido participar Renovación Popular de un último diálogo con la presidenta, ¿no? La semana pasada tuvimos los últimos diálogos ahí entre partidos políticos. Hay una distancia ahí estratégica, calculada. ¿Cómo están las relaciones entre el partido de López Aliaga y Palacio de Gobierno, congresista Bazán? Yo creo que no se trata de una distancia, de un distanciamiento, sino que realmente venimos agotados de diversas recomendaciones que incluso se realizan públicamente y que lamentablemente la presidenta y su equipo no acogen. No son recomendaciones en beneficio de Renovación Popular, son recomendaciones en beneficio del país. En ese sentido, lo que se determinó es que vaya la secretaria general, Fabiola Morales. No se ha cortado el diálogo, nosotros estamos prestos, por supuesto, a ayudar cuando se tratan de iniciativas positivas para el país. Pero además de ello hay que decirlo, hoy resultamos siendo indiscutiblemente la real oposición en el Parlamento. Nosotros estamos, por supuesto, prestos a apoyar interpelaciones o censuras que sean o que lo ameriten, y vamos a seguir haciendo control político, fiscalizando, y de eso se trata el trabajo que va a hacer Renovación Popular, y no de ahora, sino lo ha venido haciendo siempre, ¿no?